Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy vamos a estar realizando un ejercicio en el cual vamos a hacer el cálculo de una integral triple y lo vamos a hacer trabajando con coordenadas esféricas. Vamos a ver qué nos pide en este caso este ejercicio. Calcular el valor de la integral que se muestra en la pantalla. El campo que tenemos que integrar tiene como ley f de x y z igual a z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo eso elevado a la 3 medios. Si B es el sólido limitado por las superficies esféricas con centro en el origen y radios de longitudes 1 y 2, como se está mostrando en la figura. Bueno, antes de comenzar a resolver este problema, lo que les voy a mostrar es ¿por qué esta cuestión de tener que realizar un cambio de coordenadas a coordenadas esféricas justamente? Recuerden que, como siempre, que tenemos que resolver una integral triple, como tenemos que determinar los límites de integración, siempre es conveniente primero pensar a la figura en dos dimensiones, considerando alguna de sus proyecciones sobre alguno de los planos coordenados. Fíjense lo que sucede en este caso si nosotros proyectamos a esta figura sobre el plano XY. Bueno, lo que vamos a ver es la figura que se está mostrando en la pantalla. Básicamente se trata de un círculo de centro en el origen y radio de longitud 2. Además, hemos marcado en línea discontinua el círculo correspondiente a la proyección de la esfera que tiene radio de longitud 1. Ahí estamos viendo entonces esta figura que representa la proyección de este sólido sobre el plano XY. Pero fíjense qué pasa si queremos hacer la proyección de este sólido sobre alguno de los otros dos planos coordenados. De hecho, voy a escribir acá sobre el plano XZ y sobre el plano YZ porque da lo mismo, para cualquiera de los dos casos se obtiene la misma proyección, que obviamente es la misma que mostramos para el caso del plano XY. Se ve exactamente la misma figura. Pero bueno, lo que me importa de esto en realidad es lo siguiente. Podemos observar que hay problemas en las tres proyecciones que hicimos sobre los planos coordenados. Esto no pasaba en el caso de las coordenadas cilíndricas, ya que recuerden que estas se aplicaban cuando teníamos problemas en uno solo de los planos coordenados. Bueno, repito, acá tenemos problemas en las tres proyecciones, con lo cual va a ser necesario que realicemos un cambio de variables. Y acá la cuestión es que vamos a utilizar lo que se conocen como coordenadas esféricas y cuya equivalencia con el sistema rectangular de coordenadas X y Z se da por las expresiones que se muestran en la pantalla. X igual a ρ por el coseno de tita por el seno de phi, y igual a ρ por el seno de tita por el seno de phi, y z igual a ρ por el coseno de phi. A diferencia de las coordenadas cilíndricas, nosotros estamos abandonando el sistema de coordenadas cartesianas X, Y, Z para transformarlo por completo en un nuevo sistema de referencia ρ, tita, phi. Ahora vamos a hablar un poquitito de quiénes son estos valores ρ, tita y phi. Y nuevamente, por el teorema del cambio de variables para establecer una equivalencia entre las dos integrales que este mismo propone, necesitamos calcular para este cambio de coordenadas el valor absoluto de su jacobiano. Bueno, puede probarse que el valor absoluto del jacobiano para este caso está dado por la expresión ρ cuadrado por el seno de phi. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Nosotros podemos conocer las ecuaciones de estas dos superficies esféricas, pero en coordenadas cartesianas. Por ejemplo, si tomamos la de radio de longitud 2, sabemos que su ecuación es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Lo que voy a hacer a continuación es encontrar la ecuación de esta misma superficie esférica, pero en coordenadas esféricas. Como primer paso vamos a reemplazar x por ρ coseno de tita seno de phi.
a I por rho seno de tita seno de phi, y a z por rho coseno de phi, y vamos a obtener lo que se muestra en ese segundo renglón. A continuación, lo que voy a hacer es distribuir el 2 que tengo como exponente a cada uno de los factores del producto que está afectando. Así que nos queda rho cuadrado coseno cuadrado de tita por seno cuadrado de phi, más rho cuadrado por seno cuadrado de tita por seno cuadrado de phi, más rho cuadrado coseno cuadrado de phi igual a 4. Ahora bien, entre esos tres términos observemos que en los dos primeros hay factores que estos dos términos tienen en común y que yo los resalté en color rojo, que son rho cuadrado por seno cuadrado de phi. Así que en un paso siguiente lo vamos a sacar como factor común únicamente entre estos dos primeros términos y obtenemos lo que se muestra: rho cuadrado seno cuadrado de phi por coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita más rho cuadrado coseno cuadrado de phi igual a 4. En el primer término, la expresión coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita es una identidad trigonométrica que vale 1, con lo cual esto nos va a quedar rho cuadrado seno cuadrado de phi más rho cuadrado coseno cuadrado de phi igual a 4. Pero nuevamente estas dos expresiones que nos quedaron como términos en el primer miembro tienen un factor en común que es rho cuadrado. Yo los destaqué en color anaranjado. Vamos a sacar como factor común rho cuadrado y nos queda rho cuadrado por el seno cuadrado de phi más el coseno cuadrado de phi, y todo eso igual a 4. Como seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi vale 1, esto finalmente es rho cuadrado igual a 4, y haciendo las mismas consideraciones que habíamos hecho para coordenadas polares, llegamos a la conclusión de que la ecuación de esta superficie esférica en coordenadas esféricas es simplemente rho igual a 2. Bueno, realizando por supuesto un mismo razonamiento y la misma operatoria, se llega a la conclusión que la ecuación de la esfera de radio de longitud 1 es rho igual a 1. A continuación vamos a hablar bien de quiénes son estos valores rho, tita y phi. Una idea podemos tener porque son valores similares a lo que se hacía, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas, con la diferencia que ahora tenemos este nuevo ángulo phi. Y lo que vamos a tratar de determinar, por supuesto, es la variación que tienen estos tres. Me refiero a phi, rho y tita. Vamos a empezar con la variación de phi, pero antes te voy a mencionar a qué nos referimos con phi. Nosotros tenemos que buscar la variación mínima que hace que se forme esta figura completa que, como sabemos, es el volumen encerrado entre dos superficies esféricas. Y phi se refiere al ángulo de barrida vertical que hace que se forme la figura, considerando que los 0 grados, o el valor 0 en sistema radial, se da en el sentido positivo del eje Z. Para ilustrar un poco mejor esto, vamos a ver la siguiente animación. Bueno, ahí tenemos el sistema de ejes y vamos a comenzar con un ángulo phi correspondiente a 0 grados, y fíjense, según la animación, que haciéndolo llegar hasta 180 grados, es decir, hasta pi, es suficiente para generar esa porción que estamos mostrando. Pero por supuesto ahí no se ha generado todavía la figura completa. Ya vamos a ver qué hacemos con el otro ángulo. Vamos con rho. Estoy marcando acá los dos segmentos que corresponden a la variación de rho, me refiero al valor mínimo y al valor máximo, y podemos observar fácilmente que toma valores constantes. Rho varía entre 1 y 2. Así que esos son los extremos que vamos a colocarle a rho. Y ahora vamos a ver qué hacemos con tita. Tita igual a 0 grados corresponde al sentido positivo del eje X, que es donde tenemos colocada a la figura. Fíjense lo que voy a hacer a continuación. Yo voy a hacer rotar esa figura, es decir, vamos a hacer variar el valor de tita, como se está mostrando en la animación, y considerando un ángulo de 0 grados para arrancar. Y para terminar, un ángulo de 360 grados o un ángulo de 2pi,
como vamos a poner ahí, notemos que podemos generar a toda la región completa. Ahí tenemos entonces a la figura que estábamos buscando originalmente. Conclusión, tomando phi entre 0 y pi, rho entre 1 y 2 y tita entre 0 y 2pi, nos alcanza para generar a este sólido. Y hago hincapié en esta cuestión del ángulo de barrido vertical, que es phi, y que solamente necesitamos que varíe entre 0 y 180 grados. Con eso completaríamos una hoja. Esa la rotamos 360 grados, me refiero al valor de tita, y con eso ya lo tendríamos completo. Bueno, acomodamos los extremos de integración por esta zona y comenzamos a resolver nuestra integral. En el primer gancho de integración vamos a colocar los extremos 0 y pi, que se corresponden con el diferencial phi. En el segundo gancho vamos a colocar 1 y 2, que se corresponden con el diferencial rho. Y en el tercer gancho vamos a colocar 0 y 2pi, que se corresponden con el diferencial tita. Como integrando tenemos que colocar a la expresión que tenemos que integrar, que es z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios. Pero a esta expresión la tenemos que transformar en coordenadas esféricas. Así que en el numerador vamos a poner rho por coseno de phi, que es lo que vale z, pero en el denominador recuerden que nosotros habíamos obtenido anteriormente que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado vale rho cuadrado, y esto es así siempre. Así que vamos a poner la línea de división y luego escribimos rho cuadrado elevado a la 3 medios. Y muy importante, recuerden que tenemos que colocar el valor absoluto del jacobiano de la transformación, que para el caso de coordenadas esféricas es rho cuadrado por el seno de phi. En un paso posterior, fíjense que a la expresión del denominador rho cuadrado elevado a la 3 medios lo podemos escribir como rho al cubo, ya que hicimos potencia de potencia y además considerando que este valor rho es positivo. Así que llegamos a la expresión rho coseno de phi sobre rho cubo por rho cuadrado por seno de phi como integrando. Pero noten también que vamos a poder simplificar los rho por rho cuadrado con el rho cubo que queda como denominador, y finalmente tenemos la integral del seno de phi por el coseno de phi. Bueno, y ahora sí estamos listos para integrar. Si hacemos la integral del seno de phi por coseno de phi respecto de tita, vamos a obtener, por supuesto, seno de phi por coseno de phi por tita. A esto lo vamos a calcular en el intervalo 0, 2pi. Entonces, si en tita reemplazamos primero por 2pi, después por 0 y lo restamos, vamos a obtener 2pi y nos quedará entonces ahora la integral de 2pi seno de phi por coseno de phi. A ese 2pi lo vamos a sacar afuera de la integral multiplicando porque es una constante y vamos a integrar respecto de rho, así que llegamos a la expresión que se muestra. 2pi por la integral entre 0 y pi del seno de phi por el coseno de phi por rho, que lo vamos a calcular en el intervalo 1, 2. Si en rho reemplazamos primero por 2, después por 1 y restamos, vamos a obtener el valor 1, así que en un paso siguiente tenemos 2pi por la integral entre 0 y pi del seno de phi coseno de phi diferencial phi. Y ahora sí, por último, vamos a integrar a esta expresión respecto de phi. A esto lo vamos a resolver realizando una sustitución. Vamos a llamar t al seno de phi. Muy fácilmente podemos darnos cuenta que su diferencial está adentro de la integral, que es coseno de phi diferencial phi. Y entonces básicamente nos va a quedar la integral de t para resolver, que es t cuadrado sobre 2. Y volviendo a la variable original, ahí tenemos el resultado de la integral. 2pi, que es el valor constante, y el resultado de esta integral, que es seno cuadrado de phi dividido 2. A esto lo vamos a calcular entre 0 y pi. Si reemplazamos tanto por pi como por 0 en el seno cuadrado de phi dividido 2, vamos a obtener 0, así que finalmente el resultado de esta integral es 0, y con esto damos respuesta al problema. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este video y nos vemos la próxima. Chao.